es Kadisha B, quinto renglón de arriba hacia abajo en las últimas dos palabras. Gemara estaba investigando de dónde aprendemos nosotros que Rabbi Judá no sostiene el concepto de veredad, de esclarecimiento retroactivo. Habíamos visto ya en un par de shiurim atrás, un par de clases atrás, que la opinión de Rabbi Judá era que no había una urna en el Bet HaMikdash para colocar allí dinero de aquellos que tenían obligación de traer tórtolas o palomines. El motivo justificó la Gemara de la siguiente manera: estos hombres tienen obligación de traer una tórtola de hatat, de expiación, y una tórtola de olá, como ofrenda íntegra. Si ellos colocan el dinero dentro de la urna y luego que colocaron, uno de ellos falleció, lo valen, no se puede traer la ofrenda que corresponde a este difunto. Y al ser que nosotros no podemos ahora decidir y esclarecer retroactivamente estas son las monedas del finado, entonces todo el dinero que hubiese estado en la urna se hubiese echado a perder y no se lo podría haber utilizado. Por ese motivo, dijo Rabbi Judá que no ponemos una urna para esa finalidad. El que necesita, que traiga directamente sus tórtolas o palomines, o que venga con el dinero y compre tórtolas o palomines en el Bet HaMikdash. Y la Gemara estaba investigando dónde es que nosotros vemos que Rabbi Judá sostiene este concepto que no sirve el esclarecimiento retroactivo. Hizo unos intentos y no le fue bastante fiable para demostrarlo de ahí. Entonces la Gemara hace un nuevo intento y nos dice, sino, ¿de dónde vemos esto? Midetane Ayó, en base a lo que nos transmitió y nos enseñó Ayó, que es el nombre de un hajam. Detane Ayó, así enseñó Ayó. Nosotros tenemos que conocer previamente una halajá en lo que respecta a Erubet Tehumim. En el día de Shabbat, lo mismo que en Yom Kippur, está prohibido que la persona salga fuera del límite donde él está viviendo más de 2000 codos. Si la persona vive en una ciudad, él tiene un perímetro máximo de 2000 codos fuera de la última casa de la ciudad, hablando en rasgos generales. Lo mismo si la persona viviera en un campo y tiene su casita. Desde la casita en la que él está viviendo tiene 2000 codos para cada lado. No más que eso. Él no puede alejarse más que esa distancia. Y aquí estamos hablando sin hacer ningún tipo de referencia a transportar y cargar cosas. Incluso el hombre solo vestido con sus ropas no puede alejarse más que 2000 codos del lugar donde él se encuentra. Sin embargo, existe una opción. Si él, casi llegando a los 2000 codos, coloca allí un pan o un plato de comida antes de que comience el Shabbat y destina esa comida como si fuese allí su lugar de descanso, lugar en el que él consideraría su pan y su seudá, sería su banquete de Shabbat en ese lugar, vamos a considerar que ese fue su lugar y de allí tiene 2000 codos más, pero va a tener que estar atento, ya que si él puso, imaginemos que la casa se encuentra en este lugar, y él puso el Erú a 2000 codos hacia el este, consideramos que aquí es su lugar de vivienda, y no puede ahora salir de su casa hacia el oeste, porque se estaría alejando más de 2000 codos del lugar donde puso la comida. Y allí es donde se considera que es su vivienda. Entonces tiene 2000 codos hasta su casa y 2000 codos más hacia el este si es para aquel lugar que él quiere adelantarse. Y evidentemente, más que un solo lugar de asentamiento no puede tener. O era en la casa o en el lugar donde colocó el Erú. E incluso él podría colocar dos Erú, uno hacia el este y otro hacia el oeste. Pero evidentemente no pueden funcionar los dos. O el Shovet toma como lugar de descanso el oeste, o toma
como lugar de descanso el este. Entonces, en base a estos conceptos, vamos a entender lo que nos dijo Ayó. Ayó planteó lo siguiente: de Tania Ayó, de Yehuda, que es la opinión que estamos tratando de investigar. Yehuda dijo: En Adam matene al barim kehad. La persona no puede condicionar que sean válidos y que funcionen tanto el Erub que colocó al este, como el Erub que colocó al oeste. Si él quiere llegar hasta un lugar en el cual él sospecha o considera posibilidades de que un gran hajam va a llegar a ese lugar y él quiere ir a escuchar sus palabras de Torah y sospecha que venga por el este, coloca un erub hacia el este. Sospecha que viene sobre el oeste, coloca un erub sobre el oeste. Sospecha que puede venir de cualquiera de los dos lados. Él puede colocar un erub al este y un erub al oeste, pero solamente utilizar uno de los dos. Esto es lo que dice aquí Ayó. El nombre de la Yehuda, el Adam material de barim kehad, que no puede condicionar sobre los dos, que funcionen conjuntamente. אלא אם בא חכם למזרח, אלו בו למזרח, למערב, אלו בו למערב. Él puede colocar los dos y condicionar. Si el hajam va a venir del lado este, entonces yo quiero que funcione el erub del lado este. Si el hajam va a venir del lado oeste, quiero que funcione el erub del lado oeste. O uno o el otro, pero no los dos. Esto es perfectamente comprensible y lógico. Le cambie, no. Pero quizás vengan dos hajamim, uno del este y otro del oeste, y quiero escuchar a los dos. Voy a elegir ahora que funcionen los dos. Mañana en Shabbat decidiré a cuál de los dos lados yo quiero ir. Esto no es viable. La Shvita, el lugar de descanso, se determina al comienzo del Shabbat. Cuando se pone el sol, allí se determina el lugar. Si para aquel momento él todavía no determinó, no puede en Shabbat decidir, este hajam vino del este, el otro del oeste, prefiero escuchar al que vino del este, que este sea mi erub. Eso no sería válido. Le estaría haciendo un esclarecimiento retroactivo. Ahora estoy esclareciendo y determinando y decidiendo cuál es el que ayer yo quería que sirva. No se puede retroactivamente. Y de aquí ya tenemos la prueba que Rabbi Yehuda sostiene que en verdad que no es posible esclarecer y establecer ahora una situación pasada. Y allí preguntamos al respecto. ¿Cuál es el motivo que para ambos lados no podríamos validarlo? Como dijimos recién, de verdad. ¿Por qué no puede ahora esclarecer y determinar por lo pasado? Entonces también, cuando él colocó uno hacia el este y el otro hacia el oeste, y dijo, bueno, del lado que venga el hajam, allí va a ser válido mi erub. Y el hajam ahora llegó en Shabbat. Entonces, en Shabbat estamos determinando que sea válido el erub del este o que sea válido el erub del oeste. Y no puede ser. Ya dijimos que la determinación es al comienzo del Shabbat. Y nosotros ahora en Shabbat estamos determinando cuál fue válido el viernes por la tarde. Entonces, ¿por qué ahí funciona? Veamos el Biohanan, que Shekevar ba Hajam. Y ahí explicó el Biohanan y nos dijo, no, señor, la situación que está hablando allí es que ya el Hajam llegó antes de Shabbat al lugar. Yo desconozco, quiere decir, yo coloqué un erub al este, y un erub al este y un erub al oeste. Uno de los dos yo solamente quiero que funcione. Y yo quiero que funcione de aquel lado que vino el hajam. Ahora, yo empezó el Shabbat y desconozco de qué lado vino el hajam. En Shabbat por la mañana me enteré que vino del lado este. Pero cuando llegó, el hajam este llegó antes de que comience el Shabbat.
Por lo tanto, ya antes de que comience el Shabbat, o mejor dicho, al momento de comenzar el Shabbat, ya está determinado que el Eruv del este es el que me va a funcionar. Que yo me entere o me informe al respecto en el día de Shabbat, no quiere decir que ahora estamos determinándolo. Esto ya automáticamente, con la palabra mía que yo condicioné, del lado que venga el Hajam, de ese lado va a funcionar el Eruv. Y el Hajam vino antes de Shabbat, entonces ya antes de Shabbat ya quedó determinado cuál era. Solo que a mí me informaron en Shabbat. Por lo tanto, así es válido. En cambio, cuando vinieron dos Hajamim y yo ahora en Shabbat quiero decidir cuál de los dos voy a utilizar, entonces ahora estoy decidiendo retroactivamente. Y eso, de acuerdo a la Viudá, no es posible y no es válido. Por lo tanto, está perfectamente comprensible por qué él no permitía utilizar una urna para que coloquen las monedas ahí adentro, porque después no podemos determinar de quién son. Entonces dice la Gemara, ve hasta. Y ahora, de Ambrena la Viudá en Berelá, que acabamos de demostrar que la Viudá sostiene, no se puede establecer y esclarecer retroactivamente. Que te iba a irle, pero sí podemos escribir, que fue uno de los puntos que la Gemara había planteado, que la Viudá no se apoya a lo que está escrito y marcado en las vasijas y en los recipientes, porque la gente no lee y no presta atención. Ya demostramos en las clases anteriores que la Viudá sí se apoya a lo que está escrito y sí considera que la gente lee lo que está determinado y especificado en cada urna, en cada recipiente, etc. Entonces, ahora que ya estas dos determinaciones las tenemos bien claras, la Viudá dice la gente sí lee lo que está escrito y no podemos esclarecer retroactivamente. Entonces cabe preguntar, Yom Kippurim Namme, ¿por qué en Yom Kippur? La Viudá nos dice que colocamos dos soportes para colocar la sangre. Un soporte para apoyar la sangre del toro y otro soporte para colocar la sangre del chivito. E igualmente no se van a confundir que esté escrito un letrero, sangre del toro, y en el otro que diga sangre del chivito. Si tú estás diciendo que la Viudá acepta y considera que leen y prestan atención a la lectura, entonces pongamos dos soportes. ¿Por qué la Viudá dijo uno solo? Benito Balayu, y que queda sobre ellos, como dijimos. Mishum Hulshá de Kohen Gadol, la Balate, dice la Gemara, la debilidad que tiene Kohen Gadol en Yom Kippur, al estar ya varias y varias horas, ya está casi en 15, 16 horas de ayuno, y no durmió toda la noche y no paró de trabajar. Esa debilidad no le permite estar tan atento como para prestar atención y leer lo que está escrito en cada uno de los soportes. Por eso, Rabbi Yehuda considera no pongan dos, va a apoyar en uno, va a apoyar en el otro y después se puede llegar a marear y confundir y él no va a leer. Delante Mahaje, si no vamos a decir de esta manera que la debilidad del Kohen Gadol le puede llevar a la falta de atención en la lectura de lo que estaba escrito ahí, pero que te van a ver. ¿Cuál es la necesidad de escribir? Para que él pueda discernir cuál es la sangre del toro y cuál es la sangre del chivito. Sin escribir nada, él también tiene la capacidad de discernir perfectamente cuál es cuál. Hay una fish, ve a disfrutar. La sangre del toro es mucha mayor cantidad que la sangre del chivito. De ambas salpicó solamente una gota hacia arriba y 7 gotas hacia abajo. Y lo mismo hizo con la del chivito. Pero la sangre del toro son varios litros y la sangre del chivito es 1 litro y medio. Es mucha la diferencia entre las cantidades. Sin anotar nada, perfectamente pueden darse cuenta cuál es la del toro y cuál es la del chivito por las cantidades. ¿Y por qué, sin embargo, tenemos miedo que se confunda? Porque decimos que no va a estar atento a ese detalle, a fijarse en ese detalle. Y se puede llegar a confundir. Aquí también, por la debilidad que tiene, no va a estar atento a lo que está escrito. Y si quizás va a querer argumentar, él se puede confundir, porque en el recipiente del toro
no reciben, no recepcionan toda la sangre del toro. Un poco, algo para poder salpicar. Y en la misma cantidad la sangre del toro que la sangre del chivito, y por eso no va a poder discernir. No es correcto, dice la Gemara. Vea, ama la viuda, ya enseñó la viuda una alajá, una regla muy clara. Quien hace shahita del toro debe recepcionar absolutamente toda la sangre del toro en cualquier ofrenda que se esté hablando. En el caso del toro de Olá, toda la sangre del toro de Olá, íntegro. Animal de hatat, toda la sangre del animal de hatat. Shelamim, Asham, cualquier ofrenda hay que recepcionar toda la sangre que sale y brota del cuello del animal. Como está escrito en el pasuk, vet kol dam hapad ishpoch el yesod mizbach haolá. Toda la sangre del toro va a vertir sobre el zócalo del mizbeach. Toda la sangre del toro. ¿Y cómo se vierte toda? Si no fue recepcionada y recibida toda. Si no, aprendemos claramente que tiene que recibir y recepcionar toda la sangre. Por lo tanto, es perfectamente notoria la diferencia por las cantidades. E igualmente, Rabbi Yehuda tiene miedo a la confusión. ¿Por qué? Porque dice que la debilidad y el cansancio que tiene el Kohen Gadol no le permite estar atento a esos detalles. Aquí también, la escritura no va a funcionar, no va a estar atento al detalle de la lectura. Por eso, él utiliza un sistema más seguro. Hay un solo soporte. Apoya la sangre del toro y ahora va a buscar la sangre del chivito para hacerla. Cuando termina con la sangre del chivito, no tiene lugar a confusión. No hay dos sangres apoyadas para que él tenga que tomar una de las dos. La única que está apoyada es la sangre del toro. Y si quizás puedan argumentar, es porque se le puede haber volcado sangre del toro y le quedó menos cantidad porque se volcó. Igualmente, la sangre del toro es más roja, es un rojo más fuerte y concentrado que la sangre del chivito, que tiene una tonalidad más blanquecina, y por el color también puede notar la diferencia. Sino la fuerza. La viuda sostiene que la debilidad que tiene el Kohen Gadol no le permite estar atento a estos detalles menores. Por el mismo motivo, el Kohen Gadol, dice la viuda, no va a leer lo que pongamos en los cartelitos. Coloquen un único soporte y solo la sangre del toro va a estar apoyada ahí, y entonces no se va a confundir. Este es el motivo de la viuda. Y nos cuenta la Gemara de paso un episodio. De Nahid Kamel Rabá, aquel Shaliach Sibur, aquel oficiante que en Yom Kippur, como hacemos incluso en la actualidad, en la tefilá de Musaf, en el rezo de Musaf, decimos y pronunciamos todo el Seder Abodá, todo el orden del servicio que hacía el Kohen Gadol en Yom Kippur. También en la época de Además ya estaba instaurado esta práctica. Y estaba el oficiante diciendo y redactando, contando todo lo que hacía el Kohen Gadol. Y mientras expresaba todo el servicio, él dijo, Amar, salió del Kodesh HaKodashim y colocó la sangre del chivito, en la segunda sangre que se salpica, colocó la sangre del chivito en el segundo soporte que estaba en el Ejal. Si habla de un segundo soporte, quiere decir que va con la opinión de los Jajamim, que había dos soportes, uno para la sangre del toro y otro para la sangre del chivito. Y por eso nos dice, colocó la sangre del chivito en el segundo soporte. Natal Damapar, venía Damasair. Y ahí dijo, agarraba y tomaba la sangre del toro, del soporte 1, y colocaba la sangre del chivito en el soporte 2. Amarle, le dijo Rabá cuando escuchó esta descripción, estás mezclando, estás utilizando una descripción que corresponde a Jajamim y una expresión que corresponde a Rabbi Yehuda.
el tener dos soportes corresponde a los Jajamim. Pero de acuerdo a los Jajamim, el salida de Kodesh HaKodashim con la sangre del chivito, la apoyaba en el segundo soporte y luego agarraba el recipiente con la sangre del toro. En cambio, de acuerdo a la viuda había un único soporte y para apoyar la sangre del chivito necesitaba previamente agarrar la sangre del toro y después colocaba la del chivito en el soporte. Y tú estás diciendo las dos cosas, que colocaba la sangre en el segundo soporte y antes de colocarla en el segundo soporte agarraba la sangre del toro y luego colocaba la sangre del chivito en el segundo soporte. Eso es imposible. Es un detalle como Rabbi Yehudá y otro como Jajamim. Por lo tanto, Ima y ni Adama Sa'ir Benatal Damapar, debes decir, apoyaba la sangre del chivito en el segundo soporte y luego agarraba la sangre del toro, como es la opinión de los Jajamim. Muy bien, continuamos. Luego que salpicó, como dijimos en el Kodesh HaKodashim, uno hacia arriba y 7 hacia abajo de la sangre del toro, hizo lo mismo con la sangre del chivito, uno hacia arriba y 7 hacia abajo con la sangre del chivito, salía de Lejal, como vimos recién, apoyaba la sangre del chivito en el segundo soporte, agarraba la sangre del toro y salpicaba ahora una vez hacia arriba y 7 hacia abajo, pero esta vez en el Lejal, delante del paroje, teniendo el paroje frente a él, justo en el centro, en lo que hubiese correspondido estar en Aron HaKodesh, del otro lado en el Kodesh HaKodashim, la misma línea recta, en donde estarían sobresaliendo las varas del Aron HaKodesh, en el medio, ahí salpicaba una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo de la sangre de todo, y luego repetía lo mismo con la sangre del chivito. Tal una palabra. Si nos enseñaron nuestros Jajamim, está escrito en el Pasuk, Vegenia se leo el Moed, Hashohen itam betoch tumatam, y así va a ser en el Ohel Moed, así va a ser en el Lejal. ¿A qué se refiere? Y así va a ser en el Lejal. Este Pasuk figura luego de que él salpicó la sangre del toro y la del chivito en el Kodesh HaKodashim. El Pasuk continúa diciendo, y así va a ser en el Ohel Moed, así va a ser en el Lejal. Mata Mulomar, ¿a qué se está refiriendo el Pasuk con esto? Que Shem Shemazeh Lifnai Belifnim, Kach Mazeh Ba'echal. De la misma manera que salpica en el Kodesh HaKodashim, así debe salpicar en el Lejal. ¿En qué sentido? Muy fácil de llamar. Mal Lifnai Lifnim. Ahad de Mala Beshiva levanta mi Damapar. Así como en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más interno, es una vez hacia arriba de la sangre del toro y 7 veces hacia abajo, así va a ser lo mismo en el Lejal, una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo de la sangre del toro. Y así como en el Kodesh HaKodashim salpicó una vez hacia arriba y 7 hacia abajo de la sangre del chivito, también en el Lejal va a salpicar una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo de la sangre del chivito. De ahí es que nosotros aprendemos el mismo procedimiento que se hizo en el Kodesh HaKodashim, se realiza afuera. A eso se refirió cuando dijo, y así va a ser en el Ohel Moed, así va a ser en el Lejal. Lo mismo que hizo adentro, hacia afuera. Y continúa Pasuk diciendo, Shohen itam betochtum otam, quien mora y posa su presencia, refiriéndose a Boreolam, dentro de la impureza del pueblo de Israel. Afiló, el Pasuk nos está enseñando, incluso cuando Am Israel no están en su mejor estado y están literalmente impuros por sus conductas y por sus comportamientos, igualmente Boreolam nos está dando aquí una seguridad que Él posa su Shejinah igualmente con nosotros y no nos va a abandonar incluso ante una situación como esa. Pero Amar la Utzedoki, cuenta la Gemara y con esto vamos a concluir. Cuenta la Gemara a Utzedoki, aquel saduceo que sabemos no cree en la Torah Shebichtav, en la Torah oral, y solían atacar y agredir de manera incisiva a los Jajamim
En base a esto, le dijo aquel tzedoquino al Bijanina, hasta Barit Meim, Atún. Ahora que está en el exilio, estamos en la diáspora, claramente, con seguridad, están impuros. Escribe, como mismo Pasuk, en la Quiná, en las lamentaciones de Ejá, describe y dice, la impureza de ellos es visible en los pliegues de la ropa. Quiere decir que están claramente impuros. Entonces, la Shejina los abandonó. Amarle le contestó el Bijanina, ¿por qué no prestas atención? ¿Qué es lo que está escrito con respecto a Israel? Quien posa su Shejina, incluso cuando están impuros. Incluso cuando están impuros, la Shejina posa y mora sobre ellos. Por lo tanto, más allá de que estamos impuros, Boreolam nunca nos abandona y siempre se encuentra con nosotros acompañándonos.